Bienvenidos a este nuevo video en el cual te enseñaré a cómo descargar WhatsApp estilo iPhone en su última versión 9.11. Quédate hasta el final del video ya que después de la intro comenzamos. Bien, estando en nuestra pantalla principal, primeramente vamos a asegurarnos de hacer nuestra copia de seguridad, ya sea para los nuevos usuarios o usuarios que ya utilizan esta app. Solamente deben ir a la opción de descargar la nueva app y instalar la actualización dentro de ella sin realizar la desinstalación. Entonces, abrimos primeramente nuestra app y nos vamos a dirigir a hacer nuestra copia de seguridad. Perfecto, nos vamos a chats y copia de seguridad. Aquí presta mucha atención. Recuerda que aquí debe estar seleccionado en nunca, ya que en ningún otro mod vas a poder recuperar tu copia de seguridad de Drive. Aquí debe estar en nunca y le damos en guardar. De esta misma forma va a ser nuestra copia de seguridad local y para poder restaurar. Y al momento que instales WhatsApp estilo iPhone te va a salir, no se instaló la app. Entonces, para hacer la desinstalación correctamente una vez realizada nuestra copia de seguridad, nos dirigimos a ajustes de tu teléfono y vamos a ir a aplicaciones. En aplicaciones vamos a buscar directamente nuestro WhatsApp. Listo, estando aquí vamos a dirigirnos primeramente a la opción de almacenamiento y vamos a borrar memoria caché y borrar datos. Esta es la finalidad para que no tengamos ningún problema al momento de instalar la otra app. Y una vez realizado estos pasos, recién vamos a hacer la desinstalación. Damos clic en desinstalar, no lo des en guardar, ya que recuerda que ya hicimos nuestra copia de seguridad local, porque si le das clic en guardar y le das en aceptar, entonces no marcamos esa tecla y le vamos a dar clic en aceptar para culminar con nuestra desinstalación. Bien, listo, ya está desinstalado nuestra app. Ahora lo que vamos a hacer es descargar directamente nuestra app. En este caso vas a tener dos opciones, que igualmente los links recuerda que te lo voy a dejar en la descripción del video. Bien, vas a tener la opción con publicidad si me quieres apoyar directamente al canal, que lo vas a hacer de esta forma, que es la opción 1, o la opción 2 que te arroja directo al link de descarga. Aquí le damos en Halo, en este caso quieras realizarlo de esta manera, y una vez de ello le vamos a dar clic en saltar publicidad. Listo, entonces ya nos va a redirigir al link de descarga y aquí vamos a darle clic en descargar. Como yo ya lo tengo, entonces solamente me voy a dirigir a la opción de mi gestor de descargas, en el cual vamos a proceder con la instalación. Recuerda aquí, si tú ya eres usuario de esta app, solamente realiza la descarga de la última actualización y realizas la instalación. Puedes instalarlo directamente encima de la versión anterior, ¿ok? Bien, le damos clic entonces ya en instalar nuestra app. Clic en instalar y esperamos que termine la instalación. Listo, una vez terminado la instalación le vamos a dar clic en abrir y ya nos vamos a registrar directamente con nuestro número. Le damos en permitir, tienes que seleccionar todos los permisos para que no tengas ningún problema. Le damos en OK y permitir la instalación de esta app. Bien, y ahora sí, como tenemos nuestra copia de seguridad, le vamos a dar clic en aceptar y continuar. Ingresas tu número de teléfono para poder realizar tu copia de seguridad y sigues los pasos. Listo, una vez ya hayas realizado los pasos correctamente de ingresar tu código de seguridad, ahora le vamos a dar clic en continuar, ya que aquí nos va a arrojar esta copia de seguridad para poder darle todos los permisos y restaurar nuestra copia de seguridad local. Le damos en continuar, en permitir. Y como puede visualizar, mi copia de seguridad se realizó hace 7 minutos. Estos pasos funcionan siempre y cuando hagas los pasos que te indico en el video. Caso contrario, sí vas a tener errores. Pero no te preocupes, para eso estoy. Comenta en la cajita de comentarios para poder ayudarte si es que tienes algún problema. Bien, le damos clic entonces en restaurar y esperemos que termine de restaurar nuestra copia de seguridad local. Una vez ya terminado, le vamos a dar clic en siguiente, ingresas tu nombre, le damos en siguiente y nos arrojará ya a la pestaña o a nuestra página principal. Bien, te va a salir lo que es este error. Recuerda, como ningún mod tiene acceso a Drive, le damos en nunca y le damos en OK. Aquí también le damos clic en cerrar.
Aquí te va, esto ya viene predeterminado. Hay algunas otras personas que te indican descarga los temas claro y oscuro, pues no lo hay necesidad. Es por eso que yo, si has visto en el video anterior, tampoco te lo he dejado esa opción, ya que esto ya viene predeterminado. Tú seleccionas el tema que quieras utilizar, yo lo voy a dejar por ejemplo en blanco y listo, se va a reiniciar la app para que puedas iniciar. Como puedes visualizar, mi último mensaje fue a las 10:35 y yo no tengo ningún problema porque he seguido los pasos correctamente para poder restaurar mi copia de seguridad. Entonces, mientras hagas estos pasos, tú no vas a tener ningún problema. Ya está todo configurado con nuestra nueva app. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a ajustes y configurar todos los emojis de nuestra app. En ajustes nos vamos a MB Preference, nos vamos lo que es a la opción de universal. Y en universal nos dirigimos a estilo y apariencia. Aquí vamos a descargar esta opción de WhatsApp iOS. Le damos clic en descargar y esperemos que termine la descarga completa. Bien, una vez terminado la descarga le vamos a aplicar aquí a activar y seleccionamos nuestro estilo de fuente. Le damos clic en la primera o tú vas a ver la cual más se acomoda a tu gusto. Le seleccionamos, yo lo voy a seleccionar la primera y listo, ya tenemos todas nuestras características de WhatsApp estilo iPhone en Android. Recuerda que aquí las opciones que tienes es de ver mensajes eliminados. Si es que una persona elimina el mensaje, tú lo vas a poder visualizar. De ver visualizar estados de más de 5 minutos o poner tú tus estados de 5 minutos. Y también de ver la opción de mensajes eliminados. La otra opción que más también se utiliza es enviar un mensaje a un número distinto sin tener agregado o sin agregarlo a tus contactos. Envías el mensaje y listo. Listo. Ahora, para poder configurar nuestro tema a tu modo, nos dirigimos a ajustes. En ajustes nos vamos a la opción de MB Preference y aquí nos dirigimos a la opción de MB Themes. En este caso, como yo tengo ya instalado la app de MB Themes, a mí ya no me sale la opción. A ti te va a salir siempre una opción de instalar la app y descargar el tema que tenga o que sea más de tu preferencia. Por ejemplo, el tema de aquí lo puedes realizar la descarga. Yo lo tengo descargado estos temas y para solo poder aplicarlo nos dirigimos a la opción de temas. Le damos en cargar tema que nos va a redirigir directamente a nuestra SIM card. Le damos en download y aquí te redirige a la opción. Por ejemplo, voy a agregar este tema de aquí, reinicia la app, listo. La otra opción que no quiere que te salga o que muchas personas no quieren que les salga es el aviso de contacto en línea o cuando te avisa que el contacto cambió su foto de perfil. Para ello nos dirigimos a ajustes, nos vamos a MB Preference y nos vamos a otros ajustes. Aquí nos vamos a dirigir hasta la parte final y todas en línea. Todas estas tres opciones van a venir desactivadas. Entonces nosotros le vamos a realizar la activación, las tres y también esta opción. Con eso solamente o no te llegará ya las notificaciones de que el contacto está en línea o el contacto cambió su foto de perfil. Si quieres tener los temas o las configuraciones más a profundidad, para no poder hacerlo tan largo este video, te voy a dejar el video anterior en el cual te indico todas las configuraciones. Ingresa a la pantallita de recomendaciones o también lo puedes encontrar en la descripción del video o en las plantillas finales. Hasta aquí entonces este nuevo video. Recuerda compartir el video, suscribirte al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que estés atento de las próximas actualizaciones que suba de esta app y también de los nuevos videos de WhatsApp Plus. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video.